Ok, cuando empezamos a hablar de libertades del aire, yo les comentaba que era una especie de derechos, son unas recomendaciones, unos derechos que se hicieron, que se crearon, no todos, sino los primeros en el Convenio de Chicago. Recordemos el fin del Convenio de Chicago, según la filosofía de Estados Unidos, era abrir el mercado, un libre mercado, un libre movimiento de aeronaves en el mundo. Que los aviones pudieran viajar de forma libre, entre comillas, por el mundo, contrario a lo que quería la Unión Soviética y a lo que quería Japón, que era cerrar el aire en todo el mundo en lo que ellos reconstruían su aviación, porque ellos quedaron muy dañados. Sabemos que ganó Estados Unidos, que fue el que convenció a los demás países, se generó el Convenio de Chicago, y entre ese libre mercado salió lo que conocemos como la libertades del aire. Hoy en día son 9, y como empezamos a ver la clase pasada, van a hablar de las libertades de un avión de aterrizar o no sobre un país. Mencionábamos la primera libertad, que es una libertad técnica, perdón, que es el derecho de un avión de volar sobre otro país sin aterrizar en él. Un avión que va de Estados Unidos puede pasar sobre México para llegar a Centroamérica, para llegar a Sudamérica, sin la necesidad de aterrizar en territorio mexicano. Nada más tiene que pedir, más que pedir el permiso, tienen que avisar. Antes de entrar a México, tienen que avisar a Torre. Generalmente es la torre más importante de la zona donde entre. Si entra por el, por el noreste, generalmente se comunican con Monterrey. Si es por el noroeste, por ahí está Tijuana, está Hermosillo, todos esos van avisando. Oye, voy a entrar a México. Sí, pásale. Y ya, se mete, ¿no? Vuela sobre nuestro país. Hablamos de la segunda libertad, que era el derecho de aterrizar en el país por cuestiones técnicas. Igual si es avión que vuela directo a Estados Unidos, Centroamérica, Estados Unidos, Sudamérica, si por alguna situación necesita aterrizar en México por cuestiones técnicas, que no vaya a bajar pasajeros, nada más que se va a quedar sin combustible, eh, algún daño en los motores, en el avión, se siente algo raro, el piloto cree que el avión tiene algo, puras cuestiones técnicas, puede aterrizar en un tercer país. No bajan a los pasajeros, en caso de no ser necesario no los bajan, nada más revisan, ándale también, nada más revisan que lo que necesitan, le meten combustible si le hace falta, le checan lo que le hace falta, ya si puede seguir volando, ya se va. No bajaron pasajeros, no bajaron carga. Nada más toca, así como cuando vamos en carretera y hacemos una parada para poner gasolina. Nadie se baja a comprar papitas, nada. Todos se quedan esperando, ponen gasolina y vámonos. Lo mismo. Vimos la tercera libertad, que esta ya se considera comercial, donde un país puede agarrar gente de su territorio y transportarlo a otro país. Totalmente una aviación internacional. Hoy en día nos suena hasta absurdo que exista un,
un enunciado que diga que podemos hacer eso, porque hoy en día es totalmente normal. Pero recuerden que esta fue diseñada a finales de la Segunda Guerra, entonces para ese entonces esto fue así como de, ¡ay, nos van a dejar volar por el mundo! Y fue como revolucionario. Y no queda de más mencionarlo. Podemos agarrar, Aeroméxico puede tomar pasajeros mexicanos y llevarlos a cualquier país con total libertad. No es así como de, ay, no puedes entrar a Estados Unidos porque fuchi. O no puedes entrar a Europa porque no los queremos. No. Tienen total libertad de llevar pasajeros de México hacia cualquier otro país. La cuarta es el caso contrario. Las aerolíneas y las aeronaves pueden tomar pasajeros, carga de cualquier país y traerlo al país de origen de la aeronave. Aeroméxico puede ir a Estados Unidos, tomar pasajeros de allá, carga de allá y traerlos a México. No hay problema. Obviamente, llegando al país de origen, esta carga, estos pasajeros extranjeros deben pasar por migración, por aduanas, mostrar pasaportes, visas en los países que lo requieran. En caso de carga hay que verificar qué es, facturas, documentación para ver qué realmente es lo que se está declarando, cuánto vale, si hay que pagar impuestos, todo ese tipo de cosas ya se encarga aduanas, se encarga migración. Pero la aerolínea tiene toda la libertad de traerlo, eso no hay problema. Y creo que nos quedamos aquí la clase pasada, en la cuarta. Pasemos a la quinta libertad. Es la libertad, el derecho de tomar pasajeros que desembarquen en un país y luego vuelva a salir ese avión y llegue a un país de origen. Dicho en otras palabras, que el avión salga de un país A, salga de aquí de México, por ejemplo, su destino sea Canadá, pero hace una pequeña parada en Estados Unidos, en Houston, en Chicago, en Los Ángeles, baja pasajeros, baja carga, baja correo, lo que necesite, y luego de ahí se va a Canadá. Es válido. Lo que ustedes conocen como las escalas. Cuando quieren viajar, por ejemplo, a otros países, a Europa, a ciertos países de Europa, a, a Asia, por ejemplo, Japón, China, todos esos. Aquí en México no hay vuelos directos a muchos países. El único vuelo directo de México hacia Asia, por ejemplo, es Tijuana-Shanghai. Ese sí es directo. Pero, por ejemplo, si queremos ir a Japón, queremos ir a Beijing, queremos ir a Hong Kong, hay que hacer escalas, que es justamente esta quinta libertad. Hay que viajar de México a Estados Unidos, a Los Ángeles, San Francisco, incluso a Canadá también hay algunos vuelos. Hacemos una parada y de ahí ya nos vamos a nuestro destino a Asia. Para Europa es lo mismo. Hay un vuelo directo México-Madrid. Si queremos viajar a otros lados, a otros países hay que hacer ese, bajar en España y de ahí tomar un vuelo al país de destino, que es justamente esta quinta libertad.
Tenemos el derecho de hacer escalas. Este es como el complementario de la quinta. La sexta va a decir que un país puede servir como punto como escala más bien. Así como nosotros tenemos derecho de hacer escala en Estados Unidos para poder ir a Asia, para poder ir a Europa, nosotros también vamos a servir como punto de escala, como punto de intermedio. Si alguien de Europa, por ejemplo, quiere ir a Sudamérica, muy probablemente haga escala en México. Viaje de Europa, llegue aquí a México y de ahí tome otro avión y se vaya a Sudamérica. Igual de Asia que viene a Sudamérica, muy probablemente tengan que hacer escala aquí en México. Nosotros también servimos como punto, como central de transferencia, como punto de transferencia. Por la ubicación geográfica que tiene México, esa sexta libertad se aplica mucho. México es como la unión entre Norteamérica y Sudamérica. Entonces, aquí en México se hacen muchos, ¿cómo se llama? Vuelos de transferencia. Entonces México no se puede poner así como roñoso con esta libertad de decir, ay, no, yo no lo voy a cumplir, porque se quedaría sin muchos vuelos. Mucha de la aviación se iría. No la puede prohibir. La séptima libertad dice que un avión, aerolínea, un país tiene derecho a que sus aeronaves vuelen en territorios extranjeros. Me explico. Estados Unidos, por ejemplo, tiene aeronaves con matrícula estadounidense que no vuelan en Estados Unidos. Por ejemplo, KLM, que es una aerolínea am, holandesa. Sí, es holandesa. KLM. Sí, sí, es una aerolínea holandesa. Tiene vuelos México. Te los digo. México. Uy, tiene México-España también. Em, Ámsterdam. Todo ese tipo de cosas. Ese tipo de aerolíneas pueden tener vuelos, por ejemplo, como KLM es holandesa, puede tener vuelos México-España, México-Madrid, por ejemplo. Si se fijan, nunca está tocando territorio
holandés, que es de donde viene KLM. Emirates, por ejemplo. Emirates podría pedir permiso para que el avión con su matrícula, ¿cómo se llama? Árabe, pueda volar México-España, que es la ruta que está entrando. México-Madrid también. Entonces, si se fijan, está volando en países extranjeros, no está volando ¿cómo se llama? En los Emiratos Árabes, que es el país de origen del avión. Esto nos da la séptima libertad. Aeroméxico podría tener vuelos con matrícula mexicana, bueno, con permisos, ciertos permisos, en Estados Unidos, que lleve de Estados Unidos a Europa, por ejemplo. Aeroméxico sí podría hacerlo. Ya depende de cómo se llama de cada uno de los países. La octava libertad nos va a decir que todo operador aéreo, toda aerolínea va a tener derecho a llevar gente de su país de origen a un segundo país y de ahí, en ese segundo país, poder moverse entre varios puntos. Es como si Aeroméxico llevara, por ejemplo, o Volaris para cambiar de aerolínea, Interjet, lo que sea. Lleve Guadalajara a Los Ángeles y luego vaya a Los Ángeles, Houston, por ejemplo. Está llevando gente del país A, del país de origen, que es México, que es Guadalajara, en su punto de origen. Llega a un país B, Estados Unidos, y mueve entre puntos. Llega a Los Ángeles y luego Los Ángeles se mueve a Houston. Dos puntos del mismo, ¿cómo se llama? Del mismo país, extranjero, diferente al país de origen. Esta octava libertad aquí en México es un poco complicada. Ahorita les digo por qué. La novena libertad, la última, nos dice que el operador aéreo tiene derecho a transportar tráfico, bueno, llevar pasajeros, carga o correo entre dos puntos de un país extranjero. Es como si una aerolínea europea, Iberia, por ejemplo, hiciera vuelos entre dos puntos de Estados Unidos. Hubiera un vuelo de Chicago a San Francisco por una aerolínea española, una aerolínea china, una aerolínea japonesa, alemana, las que sean. En la octava y en la novena libertad, quiero hacer un pequeño paréntesis por la posición de México. Como yo les había comentado la clase pasada cuando empezamos a ver estas libertades, yo les comentaba que son derechos, no son obligatorios, realmente no son obligatorios. Sí deberían llevarse a cabo para cumplir el libre mercado y todo eso, pero
pero realmente no es obligatorio. Un país que sí cumple las 9 es Estados Unidos, tiene total libertad en el aire. Pero aquí en México la octava y la novena no se llevan a cabo. ¿Por qué? Así como vimos en la ley de aviación civil, hubo una parte, después de hablar de matrículas y nacionalidad, donde yo les comentaba que aquí en México solamente están autorizadas las aeronaves mexicanas con matrícula mexicana para poder transportar pasajeros, carga y equipaje entre dos puntos de México, del país. Solamente aerolíneas mexicanas con aviones mexicanos pueden transportar únicamente en territorio nacional, entre dos puntos de territorio nacional. Un León Monterrey, un León Tijuana, un Cancún México, un Cancún Monterrey, Cancún Guadalajara, Puerto Vallarta León. Siempre que sea entre dos puntos en territorio nacional, tiene que ser por una aerolínea mexicana con aeronaves mexicanas. Ya si la aerolínea tiene matrículas estadounidenses, ya por ahí se puede pedir un permiso. Pero la ley establece que sí sean aerolíneas mexicanas. Entonces, aerolíneas como United, eh, Iberia, KLM, Emirates, todos esos no pueden, por el momento, realizar transporte de pasajeros de carga entre dos puntos del territorio nacional. Si se fijan, la Libertad 8, la octava y la novena libertad no se llevan a cabo en México, mucho menos la novena, porque no puede venir una aerolínea extranjera a dar servicio entre dos puntos del territorio nacional, según lo establecido en la Ley de Aviación Civil. Sí pueden venir a dar servicio aquí, pero que sea servicio internacional. Pueden venir a traer pasajeros, a llevarse pasajeros a otros países, que son las otras libertades que hemos visto. La sexta, la quinta, la cuarta, la tercera. Pero la octava y la novena aquí en México casi no se llevan, bueno, no se llevan a cabo más bien, por lo que establece la ley de aviación civil. Si se hiciera un cambio ya en la ley de aviación civil, donde ya se permita que aerolíneas extranjeras ya puedan transportar gente entre dos puntos del territorio nacional, ya la octava y la novena libertad ya se abrirían aquí en México. Pero por el momento eso no es posible. ¿Dudas hasta aquí de las libertades del aire? Bueno, pasamos entonces a hablar de la ley de aeropuertos. La ley de aeropuertos la vamos a ver, como les comentaba al principio, de forma rápida. No nos vamos a enfocar mucho en ella, no vamos a perder mucho tiempo en ella, pero sí vamos a tocar ciertos temas para que ustedes conozcan cómo funcionan los aeropuertos o cómo se administran un poco los aeropuertos aquí en México. Al igual que las demás leyes, vamos a empezar con el capítulo 1. El primer artículo siempre nos va a decir cuál es el objetivo de la ley. Siempre. El objetivo de la ley de aeropuertos va a ser regular toda la construcción, toda la administración, toda la operación y toda la explotación de los aeródromos civiles.
¿Por qué? Porque son puntos importantes en en las vías de comunicación del país. Son los puntos donde llegan los aeropuertos, los aviones, de donde salen los aviones, donde empieza, termina una ruta aérea. Entonces son parte de las vías generales de comunicación. Están bajo el cuidado de la Secretaría. Permisos, autoridad, definiciones, tarifas, horarios, clasificación de aeropuertos incluso, eh, infraestructura. Esos puntos los pueden encontrar justamente en esta ley, la ley de aeropuertos. No es muy larga, realmente son 30 páginas. Igual, si están aburridos, pues la pueden leer así completa. No, no es muy larga. Pero en esta clase y la que sigue vamos a ver unos pequeños detalles. Vamos a tomar la parte del glosario, como las demás leyes, donde vamos a, a ver otra vez unas definiciones, como la de un aeródromo, y la ampliaremos con una cierta clasificación que existe en México sobre aeródromos y aeropuertos. Vamos a ver que hay más de un tipo de aeródromo. No lo vemos en la ley de aviación civil, lo vamos a ver en esta. Recordemos lo que es un aeródromo civil, que va a ser toda área definida de tierra o agua, donde los aviones pueden aterrizar, pueden despegar, se pueden mover, y contará con los servicios mínimos para garantizar la seguridad de la operación. Servicios mínimos, hangares, una pista. mmm, Muchos aeródromos no tienen torre, no tienen una base de bomberos, pero servicios mínimos, la pista, hangares, alguien de mantenimiento, radios, radios de comunicación, lo mínimo necesario para pequeños aviones. Recordemos que la parte militar se maneja aparte, entonces todos los aeródromos militares van a llevar otras cuestiones. Eso se manejan aparte. Aquí estamos hablando de pura aviación civil. Ya que recordamos lo que es un aeródromo, pasamos al aeródromo de servicio al público. Todos los aeródromos que estén catalogados como de servicio al público, aquí entran los aeropuertos, son aeródromos que están obligados a prestar los servicios, pista, hangares, bomberos, protección civil, combustible, todo eso, a todos aquellos aviones que aterricen en él. No significa que cualquiera puede aterrizar en un aeródromo de servicio al público. No es así como... Obviamente hay, ¿cómo se llama? Hay ciertas pautas de seguridad donde en casos especiales le pueden hasta prohibir ¿cómo se llama? Un aterrizaje. O si no se lo prohíben en cuanto aterrice, ahí va policía, va ejército, va protección civil, va bomberos a cuidar al avión. No vaya a ser algo indebido.
Pero estos aeródromos en general deben ofrecer sus servicios aeroportuarios, sus servicios de operación, de manera general e indiscriminada. No pueden decirle, por ejemplo, a Volaris, ay, sí, a ti sí te voy a dar combustible y Aeroméxico, no, a ti no, me caes gordo. No, tienen que darle el mismo servicio a todos. No pueden llegar con Interjet, ay, pues hoy no vengo de buenas, no te voy a dar nada. Y con Viva Aerobús, no, pues tú sí me caes bien, ten, combustible. No, tiene que ser de forma general e indiscriminada. A todos los aviones que aterricen en él. Repito, si hay alguna cuestión que llame la atención en cuanto a seguridad, lo pueden dejar aterrizar, pero ahí va todo el mundo a cuidarlo. No vaya a ser algo malo. Y ahora, un aeródromo de servicio general. Este también es de servicio al público, distinto a los aeropuertos, donde se le va a otorgar atención a las aeronaves, pasajeros, carga, correo, lo que sea, del servicio de transporte aéreo no regular, lo que conocemos como la aviación ejecutiva, que no tiene horarios y rutas establecidas, así como transporte privado comercial, también es ejecutivo, y privado no comercial, lo que es la aviación ya privada, como tal. Este tipo de aeródromos van a ser exclusivos del, ¿cómo se llama? De la aviación no regular, la aviación privada. Aeropuertos como el de Guadalajara, por ejemplo, si ustedes van al aeropuerto de Guadalajara, ustedes viendo la terminal de frente, del lado derecho, van a ver una pequeña puerta. Bueno, hay una callecita y luego hay una puerta y dice aviación general. Así se llama, aviación general. Si ustedes entran ahí, van a encontrar todos los hangares, las calles de rodaje, las pistas para la aviación, ¿cómo se llama? La aviación ejecutiva, la aviación privada. Digamos que el aeropuerto tiene como un pequeño aeródromo pegadito, que es parte del aeropuerto, justamente para la aviación general, aviación ejecutiva, aviación privada, aviación no regular. En Monterrey, por ejemplo, para los que no sabían este dato, hay dos aeropuertos. El Mariano Escobedo, que es el aeropuerto comercial donde llegan todas las aerolíneas, y el aeropuerto del norte, el ADN que se le conoce. El ADN es de servicio general. Mm, es un aeródromo de servicio general. Ahí están todos los hangares de empresas privadas de aviación no regular, aerolíneas ejecutivas, por ejemplo. Y es un aeródromo de servicio general. Ahí no entran aerolíneas como Aeroméxico, ni Interjet, Volaris, United. La aviación comercial no entra al ADN. Toda la aviación comercial se dirige al Mariano Escobedo, allá en Monterrey.
Un aeródromo de servicio particular es como un aeródromo privado, nada más para los fines de la persona que tenga el permiso de ese, ¿cómo se llama? De ese aeródromo. Hay empresarios, hay artistas, hasta políticos que tienen su propio avioncito y tienen su propio aeródromo. Así tienen un terreno, una granjita, por ejemplo, y tiene la pista, tiene el hangar donde guardan su avioncito privado. Ese es un aeródromo de servicio particular porque es exclusivo de él. Solamente lo puede usar él. Él lo administra, él lo controla, es para su uso. Ya se invita a otro avioncito, ya pues puede aterrizar, obviamente. Pero él es el dueño, él es el que administra ese pequeño aeródromo. Ustedes cuando sean ricos, millonarios, exitosos, que tengan su propio avioncito, se pueden comprar un terreno donde tengan su casa de campo y ahí pueden poner una pista. Obviamente si es lo suficientemente grande el terreno. Pueden poner una pequeña pista y un hangar y así pueden llegar a su casa de verano en su avioncito. Ese aeródromo es de ustedes, es particular, privado. Y para terminar por hoy, un aeródromo internacional. En México no todos los aeropuertos tienen el permiso de recibir vuelos internacionales. Aeropuertos que se le conocen como regionales solamente pueden recibir, ¿cómo se llama? Aviación local, nacional. Pero cuando la Secretaría considera que ya tienen los servicios necesarios, la capacidad suficiente para poder recibir vuelos internacionales, se le avisa al presidente y el presidente es el único que puede declarar un aeropuerto como internacional. Ya que la Secretaría ya verificó que el aeropuerto tiene la capacidad, servicios, todo lo necesario, ya se le avisa al presidente, oiga, ¿sabe qué? Pues ya puede ser internacional y lo están solicitando y va a ser bueno porque ya va a recibir aviones de todos lados y la economía y bla, 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 ¿no? Y ya el presidente saca un decreto donde se establece que el aeropuerto de fulanito ya es internacional. Aplausos todos, se le pone su letrero, aeropuerto internacional, listo. Ya puede recibir aviones de vuelos internacionales. Aquí en México es el único que puede declarar eso, el presidente. Nadie más, ni la secretaría. La secretaría da el visto bueno, pero quien lo declara como internacional es el presidente. De hecho, si van a los aeropuertos, el de Guadalajara, el de aquí del Bajío y eso, por ahí debe haber una placa que diga, por decreto del presidente tal, este aeropuerto se declaró internacional el día tal. Y listo. La mayoría de los aeropuertos aquí en México ya son internacionales. Realmente ya encontrar un aeropuerto regional ya va a ser más difícil. La mayoría, obviamente, de las ciudades más grandes van a ser ya internacionales. Ya ¿cómo se llama? El nivel que sigue de internacional es el intercontinental, porque ya son vuelos que vayan de México, que vayan a Europa, que vayan a Asia, que ya se pueden mover entre continentes, que tienen la capacidad para recibir esos aviones, de esos tamaños, de esas capacidades. Pero eso ya es otra cosa. ¿Dudas hasta aquí?
¿no? Bueno, si no hay dudas, es todo por hoy. Los veo más al rato.